Como sabemos, el blues tiene sus antecedentes, que es la música religiosa, que pues empezaron a evangelizar a la gente que venía de África para que tuvieran una religión igual como los estadounidenses de esa época, los colonos, y empezaron con el gospel. El gospel es la principal raíz de los cantos de la gente de color, y ellos empezaron a hacer pues reuniones los domingos, y sobre todo ahí se la pasaban pues más o menos más contentos porque pues no tenían a dónde ir, no había dinero, no había nada. Entonces se fueron a las iglesias protestantes y empezaron a cantar su blues, que venía siendo la música de gospel, que es el principal forma de cantar, y de ahí empezaron a surgir, pues hacían coros y empezaron a surgir gente que tenía pues tenía facilidades de canto, y de ahí empezaron a surgir pues digamos grupos o solistas que con el tiempo formaron grupos, ¿sí? Ya en el siglo XX pues empezaron los cambios digamos técnicos, y empezaron a ver ya formas de poder grabar a grupos. Lo interesante de esto que nunca hemos tomado en cuenta, que siempre han sido las mujeres las que han expresado, han sido las primeras en salir, en darse a conocer. El caso es de Mar Raymond, que se puede considerar como la madre del blues, fue la primera en grabar. Más tarde otra gran importante que se considera la emperatriz del blues, Bessie Smith, y así podríamos nombrar a muchas más. Recordemos que una de las primeras compañías en hacer esto fue la compañía Oken Records, y más tarde, que por desgracia, como siempre, el racismo, se llamaba otra marca que se llama Race Record, que era exclusivo nada más para gente de color. Entonces vimos que de ahí empezó el movimiento. Ya vinieron más adelante gente como, podríamos nombrar a Muddy Waters, Willie Dixon, B.B. King, etcétera, que ya empezaron a ver grupos y empezaron a hacer más grabaciones, pero siempre había no había una forma de que se pudiera extender más esta música, porque pues el racismo, como sabemos, en Estados Unidos es muy duro, y sobre todo en esa época. Después vino la Segunda Guerra Mundial, y pues parece que por ahí se tiene la historia de que cuando estaban en descanso en la Segunda Guerra Mundial, que no estaban digamos en batallas, se reunían en lugares donde descansaban, y se formaban lugares para que tocaran, y de ahí pues pienso yo que empezaron a conocerse de muchos lugares del mismo país de Estados Unidos, para empezar a conocer sus formas de expresión, que era la música. Y pues sabemos que lo que dominaba en esa época pues era el swing, el, el sí, otros estilos. Se empezaron a oírse más, aparte del jazz, se empezó a oír el blues, y empezaron a conocerse otras formas de expresión folclórica de esa época. Más tarde estaban de moda las grandes bandas, y uno de los más reconocidos, pues como todos sabemos, Glenn Miller, ¿sí? Que tendría grandes músicos. Y bueno, pues del lado de la gente de color, pues no había gran difusión, pero de ahí se empezaron a conocer muchos músicos que, terminando la Segunda Guerra Mundial, pues empezarían otra vuelta a trabajar y hacer su propia música. Y pues el racismo pues realmente seguía, y en realidad pues ahí empezaron los jóvenes a tomar una actitud diferente. Pues ya Estados Unidos estaba en una gran potencia, y sobre todo pues una gran economía había surgido después de la Segunda Guerra Mundial, que llamamos el sueño americano. Pues empezaron a formar grupos también de rock, que empezaron a poner la música de rock and roll. Pues ellos ya querían, los jóvenes, tener su propia identidad, que sea su ropa, su forma de vestir, de expresarse, y oír su propia música. Pero como les digo, el racismo era muy duro, y la raíz de esta música pues en realidad pues es el blues, con unos pocos de tintes de country y algo de Billy.
Y esto dio a mediados de los 50 una explosión grande, ¿no? Y el caso es de que tenemos, que ya tenían hasta programas de radio, y uno de los primeros en poner de moda este movimiento y que lo apoyó mucho fue Alan Free en una estación de Alabama. Y aparte, pues los primeros rock and rolls que se podían considerar fueron hechos por Fat Domino, Ink Turner y Tracy Smith, que de ahí es donde salió la palabra rock and roll, que la retomaría Alan Free, el lobo aullador, en su programa, y de ahí surge la palabra rock and roll, que sería lo que se tomaría ya como presencia para esta música. Bueno, pues más adelante el movimiento empezó a tomar fuerza, sobre todo ya a mediados de los 50, que fue por a Billie Holiday con su clásica rola de alrededor, al compás del reloj, que saldría sobre todo en una película, que la primera película que se puede considerar de rock and roll, que se llamaba Semilla de Maldad, aunque también tenemos, no hay que recordar que también tomó mucha importancia ese tipo de películas, como la de Rebelde sin Causa, y ahí la gente, los jóvenes empezaron a tomar una actitud diferente, pues ya empezaron a tener su propia personalidad. Y así podemos seguir adelante diciendo acerca de Estados Unidos, y no olvidemos que los que le dieron más fuerza a todo este movimiento, que fueron Richard, Chuck Berry y el reconocido, como todos lo sabemos, Elvis Presley, que sería considerado como el rey del rock. Tenemos también el caso de Jerry Lee Lewis, y también no hay que olvidar que tenemos el caso de Richie Valens, que ahí se puede decir que empezó a ver una canción con folclore mexicano, que es la de la bamba, ¿sí? Bueno, pues así podríamos seguir contando muchas cosas, historias. Pues los mexicanos empezaron a oír esta música por medio de las orquestas. La música a México no llegó tanto por los jóvenes, sino por las